Bueno, os presento a María Agúndez Leria. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Es conservadora de museos desde el año 2004. Ha trabajado en temas relacionados con el tráfico legal e ilegal de bienes culturales. Es experta en convenciones de la UNESCO, especialmente la dedicada a la Convención del Patrimonio Mundial, Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Subacuático. Es representante, además, del Ministerio de Cultura ante la UNESCO. Y en la actualidad, desde octubre del 2022, es subdirectora general de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales. La primera vez que yo escuché a una persona hablar sobre tráfico ilícito fue a María y me quedé muerta. Dije, no puede ser. Así que os dejo con ella para que la disfrutéis un montón. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Muchísimas gracias a la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España, tanto a su subdirectora como al Departamento de Educación, el Departamento de María y, evidentemente, a todos los que llevan la gestión económica administrativa. Me ha parecido muy importante que se les mencione porque la Administración, aparte de hacer temas muy bonitos como este, hay que hacer gestión económica administrativa, que es muy aburrida, nadie quiere hacerla y para mí se merecen un gran aplauso y, sobre todo, bueno, pues, una gran admiración, porque es quizás la parte de la Administración el trabajo más aburrido. Yo no soy especialista en flamenco, me gusta el flamenco, sé bailar las sevillanas como todas las niñas que cuando hacen ballet en su formación, y lo que hago es gestionar. Gestiono temas culturales y gestiono las convenciones que han mencionado, inmaterial, subacuático y mundial. Es lo que sé hacer bien. Y bueno, pues este es nuestro trabajo, nuestra subdirección, que llevamos tanto las convenciones UNESCO como temas de patrimonio cultural inmaterial y, como ha dicho la subdirectora del IPE, trabajamos codo con la subdirección del IPE, siempre con un fin común, que es la difusión de nuestro patrimonio cultural como uno de los objetivos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de Bellas Artes. Yo quería empezar un poco mostrándoos un pequeño vídeo que desde nuestra subdirección hicimos para la Presidencia Europea sobre temas de patrimonio cultural inmaterial. Este pequeño vídeo, que dura 2 minutos y medio, viene a mostraros un poco cómo todos los patrimonios culturales inmateriales en general tienen algún elemento en común, ¿no? Este que hicimos se llama Entre Manos y bueno, viene flamenco, pero vienen más cosas. Bueno, pues como podéis ver por el vídeo, bueno, pues a raíz de un elemento tan sencillo como
como las manos, pues hemos podido ver imágenes de distintos patrimonios culturales y materiales. No todos los que habéis visto en el vídeo están declarados por la UNESCO. Bueno, yo antes de nada quería, como os he dicho, no soy experta en flamenco, pero sí que creo que es muy importante transmitir una serie de ideas respecto a este sistema de listas de la UNESCO y respecto a la importancia y la relevancia de estar dentro de la Convención de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad y un poco la historia de lo que fue el expediente del flamenco con sus más y sus menos, porque no sé si no fue una carrera fácil, ¿vale? Antes de empezar, quería preguntaros más o menos si alguno sabe cuántos elementos incluidos tiene España en la lista. 30. No somos tan potentes. No. Bueno, ahora mismo tenemos 25. De esos 25, 21 están en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material y tenemos 4 registros de buenas prácticas, ¿no? El sistema de listas es un sistema como muy conocido, ha ayudado mucho, nos pone en un mapa internacional, habla de ese patrimonio compartido, que en el inmaterial es sin lugar a dudas el más representativo en este patrimonio compartido. Es un patrimonio que no entiende de fronteras, que no entiende de nacionalidades y esto se refleja muy bien en este patrimonio. En los otros patrimonios es más difícil, pero en este claramente nos encontramos que además muchas manifestaciones de patrimonio cultural y material se dan en distintas zonas del mundo. Ese lenguaje silbado que habéis visto en el vídeo, que se da en la isla de La Gomera, en España, también se da en una zona de Turquía, muchas veces porque este patrimonio inmaterial responde a la manera de que tiene el ser humano, que tiene una persona de relacionarse con su entorno y con su medio, ¿no? Es el más internacional y el sistema de listas lo que nos permite es hacer internacional este patrimonio cultural, ayuda a un respeto. Yo creo que es lo que ha conseguido la UNESCO a través de este sistema de listas, que luego tiene sus puntos negativos, pero sí que ayuda a respetar, porque si está en una lista consideramos que tiene algo especial, ¿no? Nos ayuda a conocer a otras culturas y, sobre todo, le da una gran difusión y sensibilización. Y esto es algo que, nos guste o no nos guste el sistema de listas, para la Convención del 2003 ha sido un punto de inflexión. Este sistema de listas ha hecho que el patrimonio cultural y material esté en los medios de comunicación, esté en los periódicos y que, además, las comunidades exportadoras tengan un interés por dar a conocer ese patrimonio y, además, sientan que su patrimonio es algo valioso, ¿vale? A pesar de que el objetivo de la Convención de 2003 es una convención de carácter inclusivo, ¿vale? Si estudiamos la Convención de Patrimonio Mundial y estudiamos la Convención de Patrimonio Cultural y Material, hay una distinción muy clara. Para ser patrimonio mundial y estar en esa lista de 1.199 bienes, tenemos que demostrar que tenemos un valor universal, excepcional, que somos únicos, que no hay nada igual en el mundo que ese sitio patrimonio mundial. La Convención de Patrimonio Cultural y Material no nace con esa idea de exclusividad, al revés, nace con una idea de inclusividad. Lo importante en el sistema de listas era dar a conocer ese patrimonio. La Convención de 2003, como muchos de vosotros sabéis, surge a raíz, sobre todo, de la reunión que hubo en 1982 en México, en Mondiacul. Los procesos de globalización cada vez eran mayores, el patrimonio cultural inmaterial, sobre todo lo que son las artesanías y las lenguas y las culturas indígenas, cada vez se estaban arrinconando más, estaban perdiendo su sentido, estaban perdiendo su identidad. Y entonces, en el año 82, cuando se reúnen todos los ministros de Cultura, se empieza a hablar de ese patrimonio de carácter intangible. Empieza a estudiarse cómo darlo a conocer, cómo protegerlo y cómo salvaguardarlo, como ha dicho antes Sara, ¿no? Ese concepto de salvaguarda que va mucho más allá de la mera protección como un edificio inmueble, ¿no? Como un algo estático, ¿no? A partir de ahí empiezan a haber mecanismos, hay muchísimas reuniones, llegamos a la maravillosa Carta de Estambul y a partir de ahí, en un tiempo récord, se hace la Convención de 2003. Digo en un tiempo récord porque fueron 2 años. Y digo tiempo récord porque no sabéis lo que es poner de acuerdo. La UNESCO está formada por 195 estados parte, más 5 que tienen carácter simplemente de observadores. No sabéis lo que son las reuniones en UNESCO. Esta palabra en inglés significa esto, en francés, si la traducimos, tiene una referencia peyorativa. Son reuniones que a lo mejor para 2 párrafos necesitas 4 horas, ¿no? Pero en este caso se pusieron de acuerdo todos los países, los estados parte, de manera muy rápida y además
en la elaboración de la Convención de 2003 había como dos polos enfrentados, los países que querían el sistema de listas y los países que no querían el sistema de listas. ¿Quiénes querían el sistema de listas? África y América, porque estaban cansados, América Latina, estaban cansados de que en patrimonio mundial, bueno, como sabéis, hay un desequilibrio y de los 1.199 bienes, 700 están en Europa. O sea, claramente hay una preponderancia de sitios en Europa. Y África quería que esta convención fuese su convención porque tienen un rico patrimonio cultural inmaterial y querían, bueno, pues ese sistema de listas para darlo a conocer. Bueno, esto es como surge la convención de manera muy rápida y con una serie de principios. La protección del patrimonio cultural inmaterial. Sobre todo es una convención muy flexible, muy dinámica, con ese enfoque global de la lista representativa. Si vemos el formulario, y yo os invito a entrar en la página web de la UNESCO, donde podréis ver el expediente elaborado para el flamenco, que ahora hablaré de él, es claramente la idea de una comunidad portadora viva que transmite un patrimonio de generación en generación, vivo, dinámico, cambiante, siempre con un respeto hacia esa comunidad portadora. La gran novedad de esta convención es ese enfoque globalizador, esa no exclusividad. E insisto mucho porque en la lista de patrimonio cultural inmaterial, si la veis, está el flamenco, están los caballos del vino, que en el vídeo que os he puesto, esa elaboración de esa trenza de caballo era por esa fiesta de los caballos del vino. Está la fiesta de la Mare de Déu de Algemesí, que nadie o muy poca gente conocía, y para que os hagáis una idea, Algemesí es un pueblo que sigue sin tener hoteles, o sea, imaginaros la poca repercusión desde un punto de vista turístico que ha tenido, ¿no? Pero sí que se vio que ese sistema de listas ayudaba a la salvaguarda. Y la otra gran novedad que tiene esta convención, sobre todo, es que pone el punto en las comunidades, ¿vale? El punto esencial es la comunidad portadora. Sin la comunidad portadora no puedes presentar un expediente ante la UNESCO. Necesitas, sí o sí, el visto bueno de la comunidad portadora, ese criterio R4, ¿vale? Y aparte de la comunidad portadora nos encontramos con la labor de las ONGs y de los centros e institutos de investigación. ¿Por qué son tan importantes? En el sistema de evaluación de una candidatura a patrimonio cultural inmaterial está lo que se llama el órgano de evaluación, que está formado por expertos de las 6 zonas geográficas, expertos de países y por ONGs de cada una de las zonas geográficas, ¿vale? Es una convención muy sencilla, con una filosofía que se recoge en el preámbulo, es un poco esta filosofía que os he comentado, y un articulado en el que nos define qué es el patrimonio cultural inmaterial, nos habla de las medidas de salvaguarda, habla de esa cooperación internacional, el sistema de listas como medida de salvaguarda y, bueno, el tema económico, ¿no? El sistema de listas es lo que ha dado este boom a la Convención de 2003 y nos encontramos con 3 sistemas de listas. Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lista de salvaguarda urgente y registro de buenas prácticas. Evidentemente, el flamenco no está en esa salvaguarda urgente, no es un programa, sino que está en esa lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Cuando hablamos de lista representativa, lo que se venía a decir en los albores de la Convención o cuando se escribe esta Convención, es claramente que lo que cada Estado parte, cada país debe de presentar es aquello que lo hace más representativo de su país. Bueno, nosotros tenemos un sistema en nuestro listado, podríamos decir, ¿está lo más representativo de nuestro país? Pues quizás sí, quizás no, eso ya es una reflexión que cada uno debe de hacer. Como sabéis, las competencias en cultura a nivel estatal están compartidas, son concurrentes, entonces el Estado parte, es decir, el Ministerio de Cultura de España, no es quien decide de manera arbitraria y unipersonal lo que presenta ante la UNESCO, sino que es a través del Consejo de Patrimonio. Y el Consejo de Patrimonio está integrado por comunidades autónomas y administración central, entonces lo que las comunidades autónomas presentaban es lo que se ha ido presentando ante la UNESCO con esas normas, además, que son cambiantes de manera, además, muy rápida, ¿no? En líneas generales, un poco para que veáis la importancia que ha tenido esta convención, en el 2003 se firma, se aprueba la Asamblea, entra en vigor en el 2006 cuando ya hay un número de ratificaciones, 30, ¿vale? En el 2006 está ratificada por 40 Estados parte y ahora mismo está ratificada por 180 Estados parte. Si hablamos que son 195, está casi plenamente ratificada, como la de Patrimonio Mundial. Patrimonio Mundial tiene ya los 195, ¿vale? Entonces, hombre, yo creo que es una convención que ha tenido un éxito que nadie se esperaba y, bueno, lo único, quedan países o Estados parte muy
muy señeros o muy importantes en lo que sería la globalización del mundo, como son Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica y Reino Unido, que no está pintado ahí en color verde, justo lo acaba de ratificar, ¿vale? Hace un mes nos dijeron que ya había introducido en la UNESCO su adhesión, que realmente es muy importante. Si lo vemos en estas cifras, en estos 20 años de convención hemos conseguido incluir 730 elementos en 145 países, pero evidentemente tenemos un desequilibrio brutal porque vemos que lo más es la lista representativa. Son 611 elementos con respecto a la de salvaguarda urgente y registro de buenas prácticas. España no tiene nada en la salvaguarda urgente. Esto no significa que hagamos que salvaguardemos nuestro patrimonio de manera perfecta y no tengamos ningún oficio, sobre todo oficio, que esté en peligro, ¿vale? Tenemos algunos, pero bueno, hasta la fecha no hemos presentado ninguno. Y os pongo por años porque sí que creo que es muy importante para explicaros pues cómo ha habido una modificación. Como veis, en el 2008 y en el 2009 fue los años en los que hubo más manifestaciones inscritas. En el 2008 las manifestaciones inscritas son mayores porque antes que la convención existía un programa que se llama el Programa de Obras Maestras, ¿vale? España tenía 2 incluidas, que era el Misteri de Elche y la Patum de Berga. Todas las que venían de este programa, en el año 2008, cuando ya entra en vigor este sistema de listas, pasan a formar parte de la lista representativa. Y luego en el 2009 veis 85, es porque todavía no había unos números clausus para poder presentar. Bueno, se pensó que como era inclusiva no había que establecer límites a la hora de presentar candidaturas. Lo que pasa es que, bueno, se presentaron tantas. China, si veis el número de manifestaciones que tienes incluida en la lista, es increíble. Se presentan tantas que, llegado un momento, la Secretaría no tiene capacidad material de poder revisar todas las manifestaciones, todos los expedientes que se presentan, y entonces se deciden establecer unas normas, ¿vale? Las normas son, sobre todo, en el comité de 2010 es cuando se deciden esas normas. La primera norma es que lo máximo que puede presentar un país por año es una, ¿vale? Luego, en el año 2013, se establece que las normas, como máximo cada año, se van a ver 50 expedientes, incluyéndose en esas 3 categorías que os he dicho. Ahora hemos abierto un poco la mano y son 60 expedientes al año. Y bueno, y hay unos criterios, ¿vale? Y en esos criterios es que aquellos países que tienen mucha, la nacional que presenten, pues se podrá ver o no se podrá ver. España está dentro de los 5 países que tienen más, entonces vemos una nacional cada 2 años y las internacionales no cuentan cupo. Por ello nos hemos puesto todos los países a hacer candidaturas internacionales. Y luego ese desequilibrio también lo vemos en los grupos. La UNESCO está dividida en 6 grupos por zonas geográficas de antes de la época de la Guerra Fría. Vale, el grupo 1 es Europa Occidental, el grupo 2 es Europa Oriental, el grupo 3 es Centroamérica y América Latina, el grupo 4 es Asia, el grupo 5 es África y el grupo 5B son países árabes. Entonces os veis como África, que era quien quería este sistema de listas, al final solo tiene 73, y el grupo 4, que es Asia, ese sí lo ha conseguido, 227. ¿Por qué tiene tantas África, Asia? China y Japón en los primeros años presentaron cantidades ingentes de expedientes. Tienen mucho patrimonio cultural y material y luego tienen mucha gente trabajando el patrimonio cultural y material. Y bueno, pues están pues por encima, ¿vale? Y bueno, grupo 1 y grupo 2 vamos bastante avanzados porque además somos especialistas en hacer candidaturas internacionales. Los países árabes también, pero bueno, entre Europa Occidental, en Europa Occidental está Estados Unidos también, que lo sepáis, y Canadá. Es un poco, pues lo veis, la distribución en función de la Guerra Fría, ¿vale? Ya centrándonos en España, bueno, pues como os he dicho, España tiene 25 elementos inscritos, 21 en la lista y 3 en los registros de buenas y 4 en registros de buenas prácticas. Somos el país con más registros de buenas prácticas. Desde el punto de vista del objetivo de la Convención, sin lugar a dudas, su objetivo era lista de salvaguarda urgente y registro de buenas prácticas. La idea del registro de buenas prácticas es que luego puedas ir replicando en otros países. Y en este momento, en estos expedientes, fue en el año 2010 cuando se incluyó el flamenco, ¿vale? El año 2010 el comité fue en Kenia, en Nairobi, y claramente fue un comité español, ¿vale? ¿Por qué fue un comité español? Porque se presentaron muchas candidaturas españolas y todas ellas se incluyeron, ¿vale? El flamenco, como tal, venía de atrás,
¿vale? El flamenco se intentó presentar primero como obra maestra, el programa de obras maestras. No se presentó como flamenco independiente, se presentó como el flamenco y la música andalusí. En esa candidatura, era una candidatura de carácter internacional en la que participaban también, se invitó a participar a Argelia, a Marruecos y a Túnez. ¿Vale? Las candidaturas internacionales en el programa de obras maestras tampoco contaban cupo. Podías presentar nacionales con un límite, pero las internacionales no contaban cupo, un poco lo mismo que ahora, ¿no? El programa de obras maestras surge en el año 2001 y se hacía cada 2 años la selección. Y bueno, cuando se presenta esta, se presentaron bastantes, 65, y de esas 65 el jurado solamente pasó, podríamos decir, o aprobó 49. ¿Vale? Y el flamenco o la música y el legado andalusí no entró. Y bueno, pues en ese momento, como ya se sabía que ya estaba la Convención de 2003, se estaba trabajando en que entrase ya en vigor el sistema de listas, se optó por trabajar una candidatura nacional exclusivamente sobre el flamenco. Y así se hizo, se presentó como candidatura oficial. Se aprueba en el comité de Nairobi en el año 2010, pero se presenta como mínimo un año antes. Como os decía, fue un comité muy español porque no solamente se incluyó el flamenco, se incluyeron los castells, se incluyó también el canto de la sibila, y la dita mediterránea fue nuestra primera candidatura internacional en el año 2010, y luego, si lo miráis en la lista de la UNESCO, veréis que no pone 2010, pone 2013, porque luego se hizo una nueva ampliación en el año 2013, ¿no? ¿Cuáles fueron las comunidades autónomas implicadas? Porque no fue todo el territorio, fue Andalucía, Murcia y Extremadura, ¿vale? Se presenta en agosto del año 2009 y se nos transmite, bueno, ahora el calendario podríamos decir que es otro, pero se presenta en agosto y se hace una revisión por parte de la Secretaría de si formalmente el expediente está bien. Es como los procedimientos administrativos, que tú presentas toda la documentación y primero te dicen si está bien toda la documentación y luego ya te resuelven, ¿no? Igual que los procedimientos administrativos, presentas la documentación, te contestan si hay algo que subsanar y te dan un plazo. En ese momento de subsanación sí que nos dieron una serie de aspectos a subsanar. El problema de las candidaturas a UNESCO es que tú tienes que resumir tu elemento, tu manifestación, en un formato cartesiano, cerrado, rígido, con un número de palabras máximo. Y eso que en el año 2010 el expediente era un poco más flexible, porque en el criterio R1 te dejaban poner hasta 1000 palabras. Ahora no te dejan poner 1000 palabras. ¿Vale? Entonces, el problema era, primero, te tienes que expresar en una lengua que no es la tuya, tienes que pensar que además tu expediente lo va a leer todo el mundo, todos los países, con lo que supone eso, de no herir sensibilidades, y además en ese cartón rígido cartesiano y europeísta. Una de las observaciones que nos hicieron fue el tema de la terminología. El término gitano traducido al inglés, al francés, si va a herir o no alguna sensibilidad, ¿vale? Y bueno, pues esto fue un poco una serie de aspectos y que nos habíamos pasado en el R1. Un expediente de candidatura inmaterial de lista representativa tiene tres preguntas. El R1, que es que definas tu patrimonio cultural inmaterial. El R2, que indiques por qué va a ser importante ese elemento para la difusión del patrimonio cultural inmaterial a nivel internacional y la difusión de los principios de la Convención. El R3, que establezcas las medidas de salvaguarda a nivel local, nacional e internacional. El R4, que la comunidad portadora esté de acuerdo y cómo ha participado esa comunidad portadora en todo el proceso. Y el R5, los inventarios. Y este es un punto que os vais a sorprender en lo que es este expediente. Los inventarios, que la UNESCO no te exige que esté protegido jurídicamente, exige que esté en un inventario, ya sea un atlas, ya sea una protección jurídica, pero exige un inventario que no tiene por qué tener contenido jurídico, ¿vale? Y luego tiene unos puntos al principio, A, B, C y D, ¿vale? Entonces, la definición un poco en líneas generales de lo que es el flamenco en el expediente de inmaterial viene en el punto D y en el R1, ¿no? Aquí os he puesto un poco lo que dice, una expresión artística resultante de la fusión de la música, la danza y de la música vocal, ¿no? Donde destacan sobre todo cante, baile y toque, y además los definen en el expediente, ¿eh? Pero claro, imaginaros, para los que sois comunidad portadora, intentar definir todo eso que es vuestra vida
en esas 1000 palabras, ¿vale? Y bueno, pone en el expediente que la cuna del flamenco es Andalucía, pero que se da en otras zonas de Murcia y Extremadura. El expediente habla mucho de España, ¿eh? Si leéis el expediente, hace mucha referencia a España como país y cómo el flamenco se identifica como una manifestación en todo el país, aunque se da principalmente en estas, ¿no? Pues es un baile, una música de seducción que se transmiten sentimientos, ¿no? Cómo se interpreta de manera distinta en el hombre y en la mujer. En el año 2010 todavía el género no estaba demasiado metido en el expediente. Ahora, si cogéis un formulario de la UNESCO, tienes que decir todo lo que hace la mujer, lo que hace el hombre. Bueno, ahora es más específico, ¿no? Y transmite todos los tipos de sentimientos, ¿no? Y os quería traer aquí a colación también, me quedan 5 minutos, ¿no? Lo que es el formulario. Bueno, no el formulario, la decisión. Cuando inscribes ante la UNESCO, luego hay como una decisión que es la que dicen adopted y todo el mundo aplaude y es cuando ya cantas victoria, ¿no? Entonces, en ese adopted primero hace un resumen o sea, de esas 1000 palabras todavía resumimos más y hacemos un resumen de lo que es el flamenco, ¿no? Y bueno, pues está en inglés y está colgada en la web, ¿eh? Lo podéis ver, ¿no? Pero un poco esos aspectos generales que os he ido comentando, ¿no? El flamenco, esa manera de expresar los sentimientos, esa manera de usar tanto el baile, el canto, como la danza, hombre y mujer, que no solamente se desarrolla como un espectáculo, sino que también se desarrolla en el seno familiar pues como una manera de celebración de festividades, de ritos del ciclo vital, ¿no? Una técnica muy compleja que difiere, ¿no? Entre el hombre y las mujeres, ¿no? Y que además se transmite de generación en generación en el seno familiar o también a nivel académico. Y luego están pues esos tres criterios, ¿no? Primero hacen una pequeña descripción y luego te dice si cumples los 3 criterios, ¿no? Bueno, pues se cumplieron perfectamente, ¿no? Dice claramente que el flamenco forma parte de la identidad cultural de una comunidad, claramente es patrimonio cultural inmaterial. El R1 es en el que entramos a veces con complejidades, porque mientras el flamenco nunca tuvieron un problema, no sé si seguís la convención, pero la danza contemporánea alemana en el Comité de Rabat del año 2022, el órgano de evaluación no supo definir si era o no era patrimonio cultural inmaterial. Había unos que lo consideraban que sí y otros que no. Aquí no hubo ningún problema, ¿no? Bueno, consideraban que la inscripción del patrimonio del flamenco en la lista iba a dar una gran visibilidad al patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues es por ser un patrimonio vivo, por esa creatividad humana. En todo el expediente, además, se hace alusión a otros elementos asociados, no solamente al cante, al baile, sino también, pues todo lo que es los vestidos, todo lo que es artesanías asociadas, ¿no? Pues los instrumentos, los vestidos. Y luego, pues sí que he hablado de todos, de manera positiva, de todas esas medidas que se habían escrito. Os invito a verlas porque además está perfectamente hecha con un cuadro identificando las que hacen la Administración Central, Administración Autonómicas, ONGs, escuelas, danzas. Evidentemente todas las cartas de consentimiento, que hay unas cuantas. Hay otras manifestaciones que tienen más, pero con 10 es suficiente y aquí hay más de 10. Y aquí es donde yo quería llegar, el inventario. Todo el mundo pensaría que cuando hicimos el expediente, evidentemente Andalucía era donde estaba inventariado. Pues no, Andalucía en el año 2010 todavía no lo tenía inventariada como el flamenco en general. Como ha dicho mi quien ha hablado antes, que no me sale, Sara, perdón, no me salía tu nombre, Sara. Andalucía en su atlas lo tenía, pero como muy disperso, muchos elementos, pero no como el flamenco en sí. Sí lo tenía recogido en su estatuto de autonomía, como un elemento identificador de su cultura. Pero no lo tenía inventariado. Conclusión, Andalucía no lo podía presentar sola. Evidentemente, a nivel nacional no estaba recogido. Nosotros no tenemos un atlas como tal, tenemos protecciones jurídicas, pero a raíz del año 2015, a raíz de la ley. Quien lo tenía era Murcia. Andalucía sí que lo estaba planteando y Extremadura lo estaba trabajando, pero eran simplemente intenciones, propósitos. Entonces, en el R5... O sea, sin esto, el flamenco nunca hubiese podido ser patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y es un poco, pues indicativo. ¿Qué conseguimos cuando somos patrimonio cultural inmaterial? Evidentemente estamos en una lista, visibilidad,
Las comunidades portadoras sienten que su elemento es algo importante. Para mí, cuando trabajo en estas candidaturas, es lo que más me llena, a mí y al equipo, porque evidentemente no soy yo, es un equipo detrás el que tenemos, ver pues esas comunidades portadoras. Cuando incluimos las campanas, el toque manual de campanas que habéis visto, no sabéis los campaneros, la emoción, ¿no? Y yo creo que pues vosotros, los que trabajáis en el flamenco, comunidad portadora, tanto los que bailáis, cantáis, como los que lo investigáis, pues es un orgullo, ¿no? Ese sentimiento de orgullo, ¿no? El problema del turismo, el problema de la descontextualización, la posibilidad del uso del logo, aunque ya os lo digo, es tan complicado que no sé si merece la pena. Y, sobre todo, lo que tenemos son los informes periódicos. Cada X tiempo, la UNESCO nos llama a la puerta y nos dice, oye, revisar cómo implementáis la convención y vuestros elementos incluidos, cómo están. Y, bueno, sí que os quería traer a colación que la UNESCO está haciendo un estudio de cada uno de los elementos a qué ODS responde. El flamenco responde a estos 3, ¿vale? Que lo veáis. Y luego en los informes periódicos, y ya con esto termino, el primero que hicimos fue en el año 2013 y bueno, he traído aquí unas conclusiones de lo que algunos comentan, ¿no? Bueno, pues la importancia de la comunidad portadora que ha supuesto el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? En el 2013 y en el 2021 sí que he traído que creo que es muy interesante, que ha ayudado muchísimo a desmitificar esa idea mística, esa idea del flamenco como algo unido a los viajeros del 19 cuando venían a España, esa España un poco más rural. Bueno, ha hecho que el flamenco salga de ese punto, ¿no? De mira un poco, no sé, como exótico y como algo más relacionado solamente con ese mundo tradicional, rural, ancestral del siglo XIX español y que se mantenía vivo, ¿no? Y bueno, pues ahora es algo más que eso y tiene, bueno, pues una repercusión además a nivel internacional y de cooperación y de unión y de referencia con un montón de culturas. Ha dado un lugar a dar a conocer que el flamenco es unión de muchas culturas, unión de muchas identidades que conviven en España. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes del flamenco, ¿no? Que refleja cómo España está formado por muchas culturas, muchas identidades y bueno, en el flamenco todas ellas se aunan y cómo está en continuo movimiento y continuamente creciendo, ¿no? Y modificándose, ¿no? Es un elemento sociocultural de referencia y con diferentes etnias. ¿Aspectos positivos? Pues muchos, ¿no? Yo para mí creo que el aspecto positivo del sistema de listas y con ello el flamenco se ha visto beneficiado, el flamenco, España y los gestores culturales y en general toda la humanidad, ¿no? Esa visibilización, esa concienciación, esa difusión. Claramente si no hubiesen estado inscritos en la lista no estaríamos hablando tanto del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo único que sí que quiero insistir, soy muy pesada en esto, es mi leitmotiv en la convención. Estar en la lista es un orgullo, también es una responsabilidad de cara a la defensa de los valores del sistema de listas y de los valores de la Convención de 2003, pero no estar en la lista no significa que en ese patrimonio cultural inmaterial que no esté en la lista no merezca ser reconocido y no merezca estar en la lista. El sistema de listas es entre comillas, un juego ahora mismo con unas normas y que como se ha puesto de moda este patrimonio, afortunadamente de moda en el buen sentido, gracias a esto hemos conseguido que este patrimonio cultural inmaterial tenga un sitio, esté al mismo nivel que la Convención de Patrimonio Mundial. Para mí creo que eso es el gran conocimiento del patrimonio cultural inmaterial. Y no estamos en la lista, muchas de las manifestaciones no están porque ahora mismo las reglas del juego son muy complicadas, no porque valgas más o menos, ¿vale? Y bueno, y esto sería un poco las conclusiones respecto a la importancia del flamenco y la Convención del 2013.